Bueno, y en este vídeo vamos a hablar de la segunda parte del análisis económico de la empresa, del análisis de las rentabilidades de la empresa, y vamos a hablar de la rentabilidad financiera, que es muy importante también sobre todo para aquellas empresas que operan en bolsa, sociedades anónimas, porque la rentabilidad financiera también se le reconoce como la rentabilidad para el accionista. Y es algo que realmente importa a los socios que han puesto capital en la empresa, puesto que me va a hablar de la capacidad que tiene la empresa de generar beneficio con los recursos propios. Es decir, en parte con el capital que han puesto los socios, es decir, los propietarios de la empresa. ¿De acuerdo? Mirad, aquí tenemos la formulita que ya explicamos en otro vídeo, que era el beneficio neto partido por el patrimonio neto de la empresa. Sabéis que el beneficio neto es, como aparece aquí en esta imagen, el resultado final de la cuenta de pérdidas y ganancias. Con lo cual, aquí ya el beneficio lo hemos calculado descontando los intereses que ha pagado la empresa por sus deudas y descontando también los impuestos sobre beneficios. Y el patrimonio neto pues se compone principalmente de capital y reservas, es decir, de la financiación propia de la empresa. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a parar aquí esta parte del vídeo y en la segunda parte del vídeo vamos a hablar un poquito más profundamente de cómo se compone o de cuáles son los componentes de esta rentabilidad. Bueno, vamos a ver los componentes de la rentabilidad financiera, igual que hicimos cuando veíamos los componentes de la rentabilidad económica, ¿de acuerdo? Si os acordáis, cuando veíamos los componentes de la rentabilidad económica, multiplicábamos el cociente de la rentabilidad por las ventas entre las ventas. Pues aquí vamos a hacer algo parecido, simplemente que vamos a multiplicar el cociente de la rentabilidad financiera que tengo aquí puesto por las ventas entre las ventas, igual que veíamos en la rentabilidad económica, ¿verdad? Y además por el activo entre el activo. Esto es bueno, un procedimiento que se sigue precisamente para eso, para ver los componentes de la rentabilidad, ¿de acuerdo? Y entonces, si reordenamos esta multiplicación, pues podría ver de qué se compone la rentabilidad financiera. Reordenando, podría hacerlo así: beneficio entre ventas por ventas entre activo y por activo entre patrimonio neto. Estos serían los componentes de la rentabilidad financiera. Fijaos, ¿cuáles son esos componentes? Vamos a ponerlo por separado y vamos a explicar un poquito cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Bien, el primero de ellos, voy a coger otro color. El primero de ellos, beneficio neto entre ventas. Bien, ese es el primero y resulta que es muy parecido al que veíamos con la rentabilidad económica y que llamamos margen. ¿De acuerdo? Así que bueno, no voy a pararme a explicar este componente porque ya lo explicamos en la rentabilidad económica, pero básicamente es el beneficio que saco por cada unidad que vendo. ¿De acuerdo? Y ya sabemos cómo se puede mejorar. Os invito a que veáis el vídeo de la rentabilidad económica si tenéis alguna duda. ¿De acuerdo? El segundo es las ventas entre el activo, que también es un componente de la rentabilidad económica y se denomina rotación. ¿De acuerdo? También se explicó cómo se podía mejorar cuando veíamos la rentabilidad económica. Y si queréis repasarlo, pues nada. Luego veis el vídeo de la rentabilidad económica y lo podéis ver porque es exactamente la misma explicación que veíamos en el anterior. Bueno, un inciso. Fijaos, en el margen, cuando hablábamos en la rentabilidad económica veíamos buy entre ventas. Bueno, aquí vemos beneficio neto, pero básicamente es lo mismo, ¿de acuerdo? Simplemente que aquí ya se tienen en cuenta también los intereses y los impuestos. Me voy a parar más en el último componente, que es el activo entre el patrimonio neto. Y a esto se le conoce como el apalancamiento. Apalancamiento. ¿De acuerdo? Bueno, el apalancamiento es una cosa muy importante y muy interesante de ver en las empresas. ¿De acuerdo? Fijaos que el apalancamiento me dice la relación que hay entre la inversión que yo he hecho
y el patrimonio neto. Mirad lo paradójico de esto. Es decir, si a mí me preguntan cómo una empresa puede mejorar su rentabilidad financiera, lo puede hacer de 3 formas. ¿Cómo? Mejorando el margen, como lo vimos en el vídeo de la rentabilidad económica. Segundo, mejorando la rotación, como también se vio en el vídeo de la rentabilidad económica. Y ojo, esto es nuevo. Mejorando, bueno, o aumentando su apalancamiento, ¿Cómo se aumenta el apalancamiento? Pues mira, aquí está la paradoja. Es decir, puedo aumentar el apalancamiento aumentando este cociente, es decir, aumentando esa división. Aumentando la división. ¿Y cómo aumento la división? Disminuyendo el denominador. ¿De acuerdo? ¿Y cómo puedo disminuir el denominador? Me preguntaréis. ¿Cómo puedo disminuir el patrimonio neto de mi empresa? Pues aumentando el pasivo, las deudas. Si aumento el pasivo, es decir, si aumento mis deudas, aumenta mi apalancamiento. Y eso hace incrementar la rentabilidad financiera. Y eso es una buena noticia para los accionistas. O sea, tú le dices al accionista, oye, mira, voy a pedir más deudas porque así aumenta mi rentabilidad financiera. Y el accionista dirá, hostia, pero eso no es arriesgado. Sí, sí, bueno, pero es que aumenta mi rentabilidad financiera. Vamos a ver por qué. Es decir, resulta que, ya digo, mira, una explicación de esto. Si nos acordamos de los balances, esta era el activo y aquí era la parte financiera de la empresa, la estructura financiera de la empresa que se podía componer de patrimonio neto y pasivo, ¿de acuerdo? Entonces, ya digo, ¿esto lo puedo financiar? Pues con patrimonio neto o con pasivo. Si yo quiero aumentar mi apalancamiento, lo que tengo que ir haciendo es ir reduciendo la parte que financio con patrimonio neto, ¿de acuerdo? E ir incrementando el peso que tiene el pasivo dentro de la empresa, ¿vale? Claro, si yo incremento el pasivo el peso que tiene el pasivo, lo que estoy haciendo es incrementar el peso que tiene las deudas, ¿de acuerdo? Y eso, ya digo, resulta que tiene un efecto positivo en la rentabilidad financiera porque hace aumentar este cociente que es el apalancamiento, ¿de acuerdo? Alguien me preguntará, ¿qué efecto tiene eso de positivo? Pues claro, cuanto menor sea el patrimonio neto, para el accionista, para el socio, es mejor. ¿Por qué? Porque habrá menos gente al que repartirle el beneficio. ¿De acuerdo? ¿Entendéis? Si disminuye el peso que tiene los recursos propios, a la hora de yo repartir los dividendos, los beneficios a la gente que ha puesto dinero, pues más le va a tocar a cada uno. ¿De acuerdo? Entonces, cuanto menor sea el peso que tiene los recursos propios, el patrimonio neto, más le tocará a cada accionista, más le tocará a cada euro que ha puesto un accionista. ¿Entendéis lo que quiero decir? Cuanto menos gente haya para repartir, mejor para ellos. ¿O no? Está claro, ¿no? Esto es una división clarísima. Bueno, claro, esto siempre se cumple. Claro, lo que quiero decir es que el apalancamiento va a tener un efecto positivo en la rentabilidad siempre y cuando se cumpla la condición. Y vamos a verla aquí. El apalancamiento es positivo, y me refiero a que es positivo porque aumenta la rentabilidad financiera siempre y cuando, y esto es muy importante, la rentabilidad económica de la empresa sea mayor que los intereses que paga la empresa. Es decir, si la rentabilidad económica que hemos calculado, como hemos visto en el vídeo anterior, es mayor que los intereses que paga la empresa por las deudas, por su pasivo, esto repercute favorablemente
en la rentabilidad financiera. Es decir, hace incrementar la rentabilidad financiera de la empresa. ¿De acuerdo? Y a eso se le llama efecto apalancamiento positivo. Con lo cual, a la empresa le va a interesar asumir deudas, porque resulta que para los accionistas es mejor. ¿Os dais cuenta? Por eso, muchas veces se dice que la deuda no es negativa. La deuda no es negativa siempre y cuando tú generes una rentabilidad suficiente para pagar los intereses. ¿De acuerdo? Ojo, ¿el apalancamiento puede ser negativo? Sí, puede ser negativo. ¿Cuándo es negativo? El apalancamiento es negativo si hace disminuir la rentabilidad financiera de la empresa. ¿Y cuándo hace disminuir la rentabilidad financiera de la empresa? Cuando la rentabilidad económica es menor que el tipo de interés. Es decir, si la rentabilidad económica, que es el beneficio que tú generas con tu activo, es más bajo que el interés que tienes que pagar por tus deudas, el tipo de interés, resulta que asumir deudas es negativo para ti, porque hace disminuir la rentabilidad financiera. Por ejemplo, imaginad que una empresa tiene una rentabilidad económica calculada, como hemos visto en el vídeo anterior, de un 5%, pero los intereses que tienen que pagar son del 7%. Resulta que esta empresa, con el activo, no es capaz de generar la rentabilidad suficiente para pagar los intereses. Eso es negativo para ella, es un efecto apalancamiento negativo para la empresa. Pero si una empresa tiene una rentabilidad del 5% y los intereses que está pagando por los préstamos, por su pasivo, son del 2%, eso es un apalancamiento positivo para la empresa. Y entonces puede asumir deuda más alegremente. Es decir, podemos decir, oye, ¿qué cantidad de deuda tienes? ¿Qué arriesgada eres? Sí, pero es que yo, la rentabilidad que genero supera los intereses de sobra. Con lo cual no me importa asumir deudas. ¿Entendéis lo que quiero decir? De hecho, no es que no me importe. Es que para mis accionistas es mejor. Porque cuanto menos dinero le pida a ellos, a mis accionistas, más beneficio me permite repartirle. ¿De acuerdo? Cuanto menor sea el patrimonio neto, más beneficio le reparto a cada uno de ellos. Con lo cual, mis accionistas están muy contentos de que yo asuma deudas y me deje de guardar dinero en reservas y me deje de pedirle más capital. Prefiero pedir deudas porque así le genero más beneficio. Claro, cumpliendo siempre la condición de que el apalancamiento sea positivo, es decir, que la rentabilidad económica sea mayor que el tipo de interés. Bueno, esto lo vamos a ver mejor en algunos ejercicios que son los que vamos a hacer en los siguientes vídeos, ¿de acuerdo? Aquí, importante saber que los componentes de la rentabilidad financiera son el margen, la rotación y el apalancamiento, ¿de acuerdo? Un saludo y nos vemos en los siguientes vídeos. Por cierto, dudas, por mensaje, por videollamadas, como queráis, tenéis un montón de vías, no os quedéis con dudas, ¿vale? Un saludo y nos vemos en el siguiente.